La economía tiene nombre. Un momento para mirar por dentro y desde diferentes visores la economía cubana. Cada lunes después de las 9:30 de la mañana en Como lo oyes, la economía tiene nombre. Buenos días, estamos aquí como cada lunes en La Economía Tiene Nombre y por supuesto que hoy el nombre prácticamente se lo han puesto los oyentes y de eso se trata, porque La Economía Tiene Nombre pretende que se socialicen y que se debatan temas económicos que a veces nos resultan áridos. Bueno, pues era más o menos conocido, o por lo menos yo tenía la expectativa de que al hablar aquí de beneficios de la tarea de ordenamiento, de 5 beneficios que hablamos exactamente, puede ser que haya más, pues se revolvió la opinión pública, ¿no, Frank? Claro. Frank Quesada Espinosa, buenos días, nuestro invitado de cada semana, y por supuesto que tiene que ver con lo que dijimos en un inicio, y por ahí vamos a partir hoy. ¿Por qué estos beneficios que son a nivel macroeconómico, y que ya usted mencionó la pasada semana, tienen una baja percepción social? O sea, las personas no perciben, en el caso de Cuba, que esos beneficios macroeconómicos, pues ellos lo sienten en la piel. ¿Por qué? Buenos días, Elsa. ¿Cómo estás? A ver, en el caso de la tarea de ordenamiento que apuntaba, entre otras cuestiones, pero el nudo gordiano de la solución estaba enfocado en una unificación de tipos cambiarios. Sí. O sea, buscar un único tipo de cambio, eso nos ha quedado claro, para buscar una coherencia en la medición contable, y esa coherencia en la medición contable permitiera un control efectivo sobre esa medición contable para darle señales a los sujetos económicos por los cuales se pudieran regir, y para los organismos rectores del control y demás también se pudieran regir por ello. Ahora, ¿qué sucede? En cuanto a la macroeconomía, Sí. se apunta a una unificación de tipos cambiarios que, como hemos explicado en otros programas, tenía que ese uno por uno que había en el sector empresarial llegar a juntarse a ese tipo de cambio que había para la población. Eso lleva implícito algo que se conoce como una devaluación del tipo de cambio. Es que el 1 por 1 sea 24 por 1 para la empresa también, por todo lo que hemos explicado y demás. Esto es inflacionario. O sea, claro, es inflacionario por excelencia. Se sabía que iba a haber un proceso inflacionario después, no por gusto. Una de las medidas que se adopta con la tarea de ordenamiento es precisamente coger los precios, reexpresar los precios, cambiar los salarios de las personas, cambiar las pensiones, y cuando se modificara todo aquello, estar mejor preparado para un proceso en el cual se impactaran los costos, se elevaran los precios, y entonces las personas iban a percibir productos más caros. Eso no por gusto se pasaron 30 años para tratar de unificar, cambiar. Es algo complejísimo realmente para la economía. ¿Qué pasa? Una vez que tienes un proceso inflacionario, la inflación, entre otras cosas, las personas pierden la confianza en la moneda nacional. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Exactamente. Hoy no tienen los cubanos confianza en su peso cubano. Partir de que en la microeconomía, o sea, la de las casas. La de las casas, por decirlo de alguna manera, la doméstica, para decirlo en el más estricto sentido del concepto, ¿no? En la doméstica, si tú tienes un proceso inflacionario donde se pierde la confianza en la moneda nacional, donde cada vez va perdiendo un mayor poder adquisitivo el salario, pues por supuesto eso era algo de que iba a conspirar contra una aceptación doméstica de una tarea de ordenamiento. Ese es el principal. Ese es el principal rechazo que tienen los cubanos. El proceso inflacionario
hace que se pierda la confianza en la moneda nacional y empieza a refugiarte. Aparecen los procesos de dolarización parciales, aunque no se reconozcan en un momento determinado. Empieza a circular la compra-venta porque las personas, sus ahorros, si ven que constantemente está perdiendo valor la moneda, tienen que refugiarse en una moneda que sea más fuerte. Y entonces ahí aparece el euro, el dólar, y esos procesos de dolarización parcial empiezan a acontecer independientemente de la voluntad que se tenga. Es algo que empieza a ser subyacente en la economía. Ahora, ¿qué pasa? A esto le vamos a agregar un proceso de escasez. A esto le vamos a agregar un proceso donde realmente ha sido complejísimo todo el tema de producir sin energía. Esto realmente redunda en que sea complejísima la aceptación doméstica de algo que en un momento determinado se concibió para organizar monetariamente el país para acometer otro tipo de medidas, como la descentralización, por ejemplo, descentralizar a los municipios. Y entonces darle autonomía a los municipios con una mala medición económica, como entonces pudiera en cierta medida controlar eso si no tienes una coherencia en los tipos de cambio, ¿no? Ahora, es para entenderlo y para que las personas traten de entender, porque los temas macroeconómicos, por supuesto, claro, nosotros los cubanos no los entendemos. Entonces incluso cuando usted escucha en algún lugar que la economía creció, usted se asusta porque mira su economía de la casa y no advierte ese crecimiento. Aquí más o menos debe pasar lo mismo. O sea que después de la tarea de ordenamiento y a pesar de su proyección hacia un mejoramiento de la economía, las personas, el Estado anda con un tipo de cambio y las personas andan con otro. Ajá. Por ahí también puede venir el rechazo o el no entendimiento a estos beneficios que usted dijo la semana pasada. Claro. O sea, que usted resumió porque hay más. O sea, usted lo resumió porque los beneficios están ahí. El problema es que estamos deseosos, todos, de que haya un encadenamiento productivo hacia el interior de la economía nacional. Desde que el campesino está produciendo determinado grano, determinada hortaliza, determinado cerdo, determinada res, que termine en toda la cadena productiva. O sea, ya sea que el turismo se encadene y le compra el campesino cubano, y entonces cuando vende el servicio turístico, toda esa cadena de valores se beneficie por esa exportación, ese encadenamiento productivo, de que la empresa estatal logre encadenarse a todo el sistema productivo. Eso es lo ideal, con una distorsión cambiaria, aunque sea política, sustituir la importación va a ser imposible si no tienes una coherencia del tipo cambiario, porque cuando se va a la empresa a revisarle a la empresa la contabilidad, lo que le revisan es que tenga utilidades, y cuando le revisan que tenga utilidades, pues bueno, el principal motor impulsor dentro de una empresa es de que tenga utilidades. Y si la materia prima que recibe, la recibe con un tipo de cambio que está muy distante del real, pues entonces sus costos son muy pequeños. Y si son muy pequeños y vende en un escenario donde hay inflación, las utilidades son extraordinariamente grandes. Entonces esas extraordinariamente grandes utilidades las distribuyes entre los trabajadores, pagas más impuestos, y todo eso puede ser sobre la base de una ficción, de una mala medición económica. O sea, una mala medición económica, una ficción económica que puede traer como consecuencia esto. O sea, que las empresas tengan utilidades, como escuchamos, tienen muchas ganancias, pero su producción no se expresa en el abastecimiento. Exactamente, o que le dé respuesta a la demanda que existe de esos productos. Y para que se encadene productivamente, por el ejemplo mismo que estábamos poniendo del limón en Dominicana, que si tú tienes un tipo de cambio de 1 por 1, un limón en Dominicana lo compras en 40 centavos de dólares y para la contabilidad es muy bueno. Pero sin embargo, ni para el país, ni para el campesino cubano, ni para la economía cubana es bueno. Exacto. Porque está saliendo el poco dólar que tienes dentro del país hacia el extranjero. Y entonces lo que se está tratando es buscar de retener la mayor cantidad que pueda para lograr en cierta medida que los centavos que necesita para exportar $1 los tengas acá. Ahora, esa distancia entre lo que la macroeconomía puede lograr por esta mejor medición económica a partir de lo que plantea la tarea de ordenamiento y lo que puede percibir la población, usted lo ve
a años luz, a años cercanos? Me responde después de la pausa. Cada lunes después de las 9:30 de la mañana en Como lo oyes, la economía tiene nombre. Baja percepción social de los cubanos sobre los beneficios económicos de la tarea de ordenamiento. De eso estamos hablando hoy y le ponía sobre la mesa esta disyuntiva. O sea, usted hablaba, la tarea de ordenamiento tuvo un objetivo, pero el escenario cambió totalmente. Completamente. Y hoy, antes de responder la pregunta que le dejé sobre la mesa, le preguntaría, la escasez que tenemos hoy, los desabastecimientos, la inflación, ¿son culpa de la tarea de ordenamiento? No, para nada. Culpar la tarea de ordenamiento de todo eso es realmente, no es algo que sea científico. O sea, estamos hablando de que hay un panorama realmente complejísimo, un escenario es diferente a como cuando a cómo se concibió y en el contexto que se concibió. La COVID fue mucho más profunda de lo que se imaginó en un inicio. Sí. La crisis energética ha sido muchísimo más profunda. Ahora vamos a cumplir prácticamente un año de aquel comienzo de la profundización de los apagones. ¿Entiendes? Sí, hay que decirle profundización porque los apagones hace rato que están instalados. Pero esos apagones de más de 12 horas constantes en un año realmente son complejísimos. Eso para producir cualquier proceso de deshidratación de 20 horas, cualquier proceso de que prepares la materia prima, de congelación, todo, ¿entiendes? Todo. En la producción, que en definitiva la producción es la que fomenta empleo. ¿Entiendes? Empleo desde el campesino hasta el industrial. O sea, ha estado lacerada completamente. Estamos hablando de un contexto donde está Carón atendiendo este hemisferio, está Marco Rubio, de secretario de Estado de los Estados Unidos, está en el poder Trump, que tanto daño nos hizo con sus 240 medidas. O sea, en medio de ese contexto, aparecerse como algo que va a surtir efecto es casi sembrar una postura de lechuga en medio del Sahara y pensar en que va a surtir todos los beneficios. A ver, o sea, usted ya me está respondiendo que las distancias entre lo que percibe la población microeconómica, o sea, la microeconomía de los beneficios está como una lechuga en medio de un desierto que no se va a dar. Yo más bien me refiero al contexto de que la tarea de ordenamiento en sí, ya para lo que fue concebida realmente, en estos momentos tenemos una multiplicidad de tipos de cambio. En estos momentos tenemos una dolarización parcial. Cuando vienes a ver, están más cerca los tipos de cambio, pero tenemos la multiplicidad cambiaria. Claro. O sea, ahora mismo, a un privado, ahora mismo, tú le dices que le vas a dar 120 pesos por cada dólar que exporte y deja de exportar. Ya. Automáticamente, ¿entiendes? Automáticamente, porque el tipo de cambio está muy distante en el mercado informal, que está un poco más cerca del tipo de cambio real. Exacto. El cambio real hoy es 3.40. Que 120. 3.40, imaginemos si le decimos que sí, está bien, exporta. Que te vamos a dar 24 pesos por cada dólar que tú exportes. No exporta. ¿Entiendes? No exporta. Realmente no exporta. Lógico. Entonces, tiene que haber mucho convicción, mucha seriedad, mucho empuje para que una empresa nuestra, cuando exporte, se le den los 24 pesos o los 120 pesos y se siente estimulada además, ¿entiendes? Claro. Y que esa empresa además produzca, que sus trabajadores se mantengan con una moral y una eficiencia alta, todo eso en un contexto donde después vas y tienes un apagón, donde en un contexto donde le vas a dar un tipo de cambio que está muy distante del real, por tanto se ve complicada su economía como empresa. Entonces les repito la pregunta, para que se mitiguen las distancias entre los beneficios macroeconómicos de la tarea de ordenamiento y lo que percibe la población socialmente en Cuba,
¿Estamos hablando de qué? ¿De años, de siglos? Estamos hablando de años. De muchos años. De años y le pregunto entonces, ya me respondió. Sin tener una varita mágica, ahora mismo estamos viendo de que se están aperturando parques fotovoltaicos, parques fotovoltaicos que cada uno tiene 20 megawatts. Los déficits son de 1.500. Claro. ¿Entiendes? O sea, pura matemática. Hasta que no haya una estabilidad en el sistema electroenergético, realmente los planes se van a ver afectados. No hay una estabilidad ahora mismo en los insumos, en las materias primas. Estamos hablando de que tenemos la deuda externa ahí. Ahí José Luis lo ha planteado en varias ocasiones, José Luis Rodríguez, el doctor José Luis Rodríguez. Mucho a varios países. 2019, desde el 2019 no se honran los compromisos de la deuda externa, que ya había sido renegociada por Cabrizas hace algunos años y demás. Entonces, en este contexto, o sea, aspirar a que de repente los tiempos, como mismo existen los tiempos en el universo, ¿no? Existen los tiempos en la economía, los tiempos en la vida de las personas, los tiempos en la macroeconomía. Fíjense que cuando se tomó la decisión de la tarea de ordenamiento, que empieza en enero allá del 21, cuando comienza la tarea de ordenamiento, ¿vieron? Todo el mundo fue, inclusive a los hoteles. Todo el mundo no. O sea, parte ínfima de los cubanos. No, pero hubo un tipo de salario que le propició inclusive a un grupo de personas durante un tiempo. Durante un tiempo, porque yo veía inclusive las agencias llenas. Sí. Que antes no se veía. Pero no de todos los cubanos. Pero se sabía que después venía un impacto en el nivel de precio. Y ese impacto en el nivel de precio aconteció en menos de un año. Y empezó la espiral inflacionaria hasta nuestros días. Estamos en el mismo punto donde todo el mundo no puede ir a este lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque, entre otras cuestiones, se reacomodó el escenario macroeconómico y como no hubo una respuesta en la productividad social del trabajo, pues sencillamente no fue posible estabilizar eso en el tiempo, ¿no? Como tal. Ahora, para el tema cubano y los impactos que pueda tener una decisión a nivel macro en lo micro, realmente es bien complejo en el sentido de que, por ejemplo, cualquier medida anti-inflación para de alguna manera contrarrestar la inflación es de tiempo. No es algo tan sencillo, es de años. Recuerden la espiral inflacionaria de los 90 que no se resolvió de un año para otro. Llevó muchos años resolverla y en un escenario complejísimo donde no había instituciones que hoy existen. Bien, entonces ya usted escuchó, aquí en La Economía Tiene Nombre, donde se da una opinión y usted es libre de opinar también cuando nos escucha, no, porque de eso se trata, de fomentar la cultura económica. Y eso es lo que se necesita también. Exactamente, que las personas, y después vamos a hablar de eso. En este mundo nada es verdad ni es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Entonces los cristales que nos están escuchando y que nos ven después por YouTube, pues tienen también su punto de vista para opinar sobre este tema. Lo que sí está claro, que ha dicho el experto en economía, profesor de la universidad y una fuente muy confiable, una fuente muy autorizada, porque tiene años de estudio en economía, es que esa percepción social de si la tarea de ordenamiento es buena o no por parte suya, de la población cubana, va a demorar muchos años. ¿Cuántos? Nadie sabe. Entonces la semana próxima lo espero aquí en La Economía Tiene Nombre, en la revista Como Lo Oyes. Buenos días.